Hoy, miles de cristianos eligen ser cremados. Lo ven como algo práctico, moderno y económico. Pero una pregunta está inquietando a muchos. Si me reducen a cenizas, ¿podré resucitar cuando Cristo regrese? La respuesta no es tan simple, pero la Biblia no se queda en silencio. Quédate hasta el final, porque vamos a desmentir mitos, aclarar verdades y revelar lo que casi nadie se atreve a decir sobre el cuerpo, la resurrección y el juicio final. La muerte ha cambiado. Antes cavábamos tumbas. Hoy encendemos hornos. La cremación ya supera al entierro en muchos países, incluso entre creyentes. Pero esta práctica moderna plantea una pregunta antigua. ¿Qué dice Dios al respecto? En este video, vamos a recorrer las Escrituras, examinar la historia y enfrentar la duda que preocupa a millones. ¿Afecta la cremación a la resurrección? Comenta abajo. Nada es imposible para Dios si crees que el poder divino está por encima de todo. Y si valoras este tipo de reflexión con fundamento bíblico, suscríbete y comparte este video con alguien que necesita escucharlo. Sección 1. ¿Qué es la cremación y por qué ahora todos hablan de ella? La cremación no es un invento moderno, pero nunca había sido tan común como ahora. Consiste en exponer el cuerpo humano a temperaturas extremas hasta que todo lo orgánico desaparece. Lo que queda son fragmentos óseos que luego se trituran y se convierten en polvo fino. Las cenizas es un proceso limpio, rápido y para muchos práctico, pero detrás de esa practicidad hay un cambio profundo en cómo enfrentamos la muerte. Durante siglos, enterrar a los muertos fue más que una costumbre. Fue una expresión de fe, de esperanza, de amor. Hoy, en cambio, muchas familias eligen la cremación por razones muy concretas, económicas. Enterrar a alguien es caro, ambientales. El entierro tradicional deja huella ecológica, logísticas. Ya nadie vive donde vivieron sus abuelos, culturales. El mundo moderno va rápido y la muerte se ha vuelto más eficiente. Pero aquí no estamos para juzgar esas razones. Estamos para hacer una pregunta más profunda. ¿Qué pasa cuando traemos a Dios a esta conversación? Porque en el fondo, lo que está en juego no es solo dónde queda el cuerpo, sino qué creemos sobre él. Y eso nos lleva directamente a la palabra. Sección 2. La Biblia y el silencio que incomoda. Cuando abrimos la Biblia buscando un versículo que diga, no cremarás, no lo encontramos. Tampoco dice, debes enterrar. La Escritura no prohíbe ni ordena explícitamente la cremación. Pero ese silencio no es casual, ni cómodo. Porque cuando vemos lo que la Biblia muestra, hay un patrón que no se puede ignorar. Los siervos de Dios eran sepultados, no quemados. Abraham compró una tumba para Sara. Jacob pidió ser enterrado en Canaán. Moisés fue sepultado por Dios. Y cuando Jesús murió, su cuerpo no fue arrojado ni quemado. Fue perfumado, envuelto y colocado con honra en una tumba nueva. En todos estos casos, la tierra recibe el cuerpo como quien siembra algo precioso, esperando que un día florezca. Pero hay momentos en que el fuego aparece, sí, y siempre con un mensaje claro: juicio. A Acán lo quemaron tras apedrearlo por desobediencia, Josué 7. A los sacerdotes idólatras, sus huesos fueron quemados por Josías como acto de profanación, 2 Reyes 23. Cuando Saúl y sus hijos fueron mutilados por los filisteos, sus cuerpos fueron quemados solo para evitar mayor deshonra. Incluso entonces, sus huesos fueron recogidos y enterrados con reverencia. ¿Notas el patrón? El fuego nunca fue sinónimo de honor. Fue recurso extremo o castigo. Entonces, aunque la Biblia no dicta una ley sobre la cremación, sí muestra una teología del cuerpo. El cuerpo es sagrado, es templo, es creación, y se le honra incluso en la muerte. Por eso, más que una prohibición directa, lo que el silencio de la Biblia deja es una invitación a discernir. ¿Queremos tratar el cuerpo como un desecho que se elimina o como una semilla que se siembra con esperanza? Sección 3. Fuego en la Biblia, símbolo de juicio. Cuando pensamos en fuego, muchos lo asocian con purificación, con presencia divina, incluso con consuelo. Pero en la Biblia, el fuego, cuando no es parte de un sacrificio ordenado, tiene un significado que sacude, juicio, condena, vergüenza. Mira el caso de Acán en Josué 7. Él tomó lo que Dios había prohibido tras la caída de Jericó. Su pecado trajo derrota al pueblo. Cuando fue descubierto,
Todo Israel lo apedreó, y luego lo quemaron con fuego. No fue una ceremonia honorable, fue una sentencia. El fuego selló el juicio divino. Luego tenemos a Saúl y sus hijos, en 1 Samuel 31. Después de caer en batalla, sus cuerpos fueron colgados por los filisteos como trofeos. Los hombres de Jabes de Galaad arriesgaron su vida para recuperar los cadáveres, pero estaban profanados, descompuestos. Por eso los quemaron, pero no como rito sagrado, sino como una medida urgente. Y aún así, recolectaron sus huesos y los enterraron con respeto, porque el fuego fue necesidad, pero el entierro fue dignidad. Y en 2 Reyes 23, el rey Josías, decidido a erradicar toda idolatría en Judá, sacó los huesos de los sacerdotes paganos y los quemó sobre sus propios altares. El fuego aquí no fue limpieza espiritual, fue profanación, fue una declaración. Estos cuerpos no serán honrados, serán desechados. ¿Lo notas? En cada historia, el fuego corrige, juzga, reprueba, nunca honra, nunca es símbolo de esperanza, es lenguaje de juicio, no de resurrección. Sección 4. El entierro como acto de fe. Enterrar no era simplemente una costumbre en el mundo bíblico, era una declaración de fe. Desde el principio, el cuerpo humano fue visto como algo sagrado. Dios mismo formó al hombre del polvo de la tierra y le dio aliento de vida. Por eso, cuando Adán pecó, Dios no dijo, serás destruido, sino, polvo eres, y al polvo volverás. Génesis 3, 19. Volver a la tierra no era una maldición, era el ciclo natural del cuerpo bajo la soberanía de Dios. Mira a Abraham, en Génesis 23. Cuando Sara murió, él no buscó una salida fácil, no improvisó, insistió en comprar una tumba, pagando el precio completo. ¿Por qué tanto esfuerzo? Porque el entierro de su esposa no era solo una despedida, era una profecía silenciosa. Aquí reposa un cuerpo que un día se levantará. Incluso en situaciones difíciles, Dios exigía respeto por los cuerpos. En Deuteronomio 21, 23, si un hombre era ejecutado y colgado en un árbol, debía ser enterrado ese mismo día. Aunque culpable, su cuerpo seguía siendo creación de Dios, porque para Dios, el cuerpo no es basura, es templo. No se trata de tradición, se trata de reconocer que cada cuerpo espera, en silencio, la redención final. Sección 5. Jesús fue sepultado, y eso importa. Cuando Jesús muere en la cruz, su cuerpo no fue abandonado ni tratado como desecho. Fue envuelto cuidadosamente en lienzos, ungido con perfumes y colocado en una tumba nueva, propiedad de un hombre rico, José de Arimatea. Esto no fue un detalle secundario, fue parte esencial del mensaje del Evangelio. Murió, fue sepultado, y al tercer día resucitó. Ese sepulcro no fue el final, fue el umbral de la gloria. Y el hecho de que el cuerpo de Cristo fuera sepultado y no quemado es una señal poderosa. Jesús es el modelo, el primero en resucitar, el prototipo de la nueva creación. Y si su cuerpo fue tratado con reverencia, ¿cuánto más deberíamos considerar con cuidado lo que hacemos con los nuestros? Su entierro fue parte del cumplimiento profético, pero también fue un acto de fe comunitaria. Una comunidad que no entendía del todo lo que venía, pero sabía que ese cuerpo santo merecía ser tratado con honor. Porque si el cuerpo de Cristo fue sepultado en espera de la resurrección, entonces el acto de enterrar se convierte, para el creyente, en una semilla de esperanza sembrada en la tierra. Sección 6. La pregunta clave: ¿puede Dios resucitar a un cuerpo cremado? Esta es, sin duda, la gran inquietud que atraviesa el corazón de muchos creyentes. Si el cuerpo es reducido a cenizas, ¿cómo puede resucitar? Y la respuesta bíblica es clara, poderosa y sin rodeos. Por supuesto que puede. En 1 Corintios 15, el apóstol Pablo responde justamente a esta duda, no hablando de cremación, sino del misterio de la resurrección. Y dice algo que lo cambia todo. Se siembra en corrupción, resucita en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucita en gloria. Se siembra cuerpo natural, resucita cuerpo espiritual. Lo que Pablo enseña es esto: la resurrección no depende del estado del cuerpo, sino del poder de Dios. El cuerpo físico, ya sea que se descomponga lentamente en la tierra, sea consumido por el fuego o tragado por el mar, no es una barrera para el Creador. Dios no necesita fragmentos, ni huesos completos, ni urnas, para hacer lo que prometió. Recuerda,
Muchos mártires cristianos fueron quemados vivos, otros fueron devorados por fieras en coliseos romanos, algunos fueron lanzados al mar, otros nunca fueron sepultados. ¿Acaso eso les niega la resurrección? En absoluto, porque su fe fue más firme que su destino físico, y su esperanza no dependía del ataúd, sino de aquel que venció la muerte. La promesa de Dios no está limitada por la materia. Él que formó al hombre del polvo puede perfectamente levantarlo desde la ceniza. Él que creó el universo de la nada puede recrear un cuerpo glorificado a partir de lo invisible. Por eso no temas, no importa cómo fue tratado el cuerpo. Lo que importa es quién sostiene tu alma. Sección 7. ¿Y qué dice la Iglesia hoy sobre la cremación? Durante muchos siglos, la cremación fue mal vista por la Iglesia, y no sin razón, no porque fuera en sí un pecado, sino porque muchas veces era utilizada como símbolo de rebelión espiritual. Especialmente en los siglos XVIII y XIX, grupos anticristianos elegían ser cremados como una forma de negar la resurrección. Quemar el cuerpo era una declaración: no creo en la vida eterna. Frente a eso, la Iglesia respondió con firmeza: no aceptaremos un gesto que niegue una verdad central del Evangelio. Pero el tiempo cambió muchas cosas. La sociedad cambió, las motivaciones también. Ya no se elige la cremación para rechazar la fe, sino por motivos prácticos, económicos o ecológicos. Y ante esta realidad, la Iglesia no se cerró, sino que discernió. Fue así que en el año 1963, bajo el Papa Pablo VI, el Vaticano levantó la prohibición absoluta de la cremación. Desde entonces, la Iglesia permite esta práctica, con una condición fundamental: que no sea elegida como un acto de negación de la fe cristiana, sino desde el respeto, la esperanza y la confianza en Dios. Y más adelante, en el año 2016, el Vaticano reiteró esta enseñanza: sí, puede ser cremado, pero se debe mantener la dignidad del cuerpo y la fe en la resurrección. Por eso, se pide que las cenizas no se esparzan, no se dividan entre familiares, ni se conserven en el hogar como adorno, sino que se coloquen en un lugar sagrado, como un cementerio. Porque lo importante, al final, no es si el cuerpo fue polvo o fuego. Lo importante es que fue creación de Dios, templo del Espíritu Santo y portador de una promesa eterna. La Biblia no condena la cremación, pero muestra un camino de fe, el entierro como acto de esperanza. Aún así, Dios no está limitado por cenizas ni por polvo. Nuestro cuerpo es sagrado, pero nuestra esperanza está en su palabra. Descansa en la promesa. Si crees que Jesús venció la muerte, también puedes creer que Él levantará a los suyos, sin importar cómo hayan partido. Comenta: Él tiene el poder, si crees que ni el fuego ni la tumba detienen la promesa de la resurrección. Suscríbete para más reflexiones como esta, y comparte este video con alguien que necesita paz frente a la muerte. Nos vemos en el próximo video de Salmos del Silencio.